Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Una fe que sobresale. Ese es el tema que quiero compartirles en esta mañana. Y cada vez que tengo la oportunidad de hablar sobre la fe, me viene a la mente una expresión apostólica dada ya en el libro de 2 de Corintios, capítulo 8, verso 7, que será el texto que utilizaremos como base o referencia en nuestra disertación en esta mañana. Y es que este pasaje nos habla acerca de esta expresión apostólica refiriéndose a algunas de las áreas más sobresalientes de la vida espiritual de los corintios. Aquellas áreas que el apóstol Pablo creía y pensaba que se destacaban más en la vida de los creyentes de la iglesia de Corintios. Y entre esas áreas de las cuales el apóstol Pablo habla acerca de que sobresalían o se destacaban, estaba uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con el crecimiento del creyente. Vamos a leer lo que dice el pasaje allá en 2 de Corintios capítulo 8 verso al 7. Lo leemos en la versión nueva internacional, en la versión internacional, la cual reza de la siguiente forma. Dice así: pero ustedes, el apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia de Corintio, a los hermanos en Cristo de la iglesia de Corintio, dice: así como sobresalen en todo. Nótese que él empieza a expresarles a ellos cuáles áreas de su vida la iglesia de Corintio estaba más sobresaliente. Y lo que primero empieza a listar dentro de esa, podríamos decirle, de esa lista de características espirituales, dice el apóstol Pablo: así como sobresalen en todo. Nótese que lo que está en primer lugar allí es, ¿qué es? En fe. Sigue diciendo: en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros. Procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Quiero hacer énfasis en aquella palabra que el apóstol Pablo redacta quizás como una de las más importantes de todas ese listado, en la que él considera preponderante e importante, en la que nosotros los creyentes debiéramos sobresalir. Y que cuando el apóstol habla de sobresalir, habla de destacarse, habla acerca de lo que tiene que ver con demostrar madurez, demostrar crecimiento en esa área, demostrar que brillamos en esa área importante de la vida espiritual, porque cada vez que hablamos de la fe, hablamos de las bases sólidas en las que todo creyente debe descansar. Así que parece interesante lo que estamos mencionando, y creo que este texto nos va a ayudar a poder explicar un poquito más al detalle, porque yo creo que si hay algo en la que nosotros deberíamos sobresalir, y algo en la que nosotros, como acabo de mencionar, deberíamos brillar en nuestra vida espiritual, es en la fe. La fe debería crecer en nosotros los creyentes en la medida que maduramos espiritualmente. En otras palabras, de la misma forma como nos desarrollamos y crecemos espiritualmente, en la misma medida debemos crecer en nuestra fe. Allá en el libro de 2 de Corintios, y Rachel me lo pone en pantalla, 2 de Corintios capítulo 10, verso 15, mire lo que el apóstol Pablo dice. Dice: no nos jactemos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vayan creciendo en la fe,
también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. Nótese que hay una perfecta coordinación y un perfecto paralelismo entre lo que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento espiritual junto con el crecimiento y la madurez de la fe. Ambas tienen que ir de forma paralela en su crecimiento. Así que creo que es importante que podamos hablar en esta mañana sobre cómo podemos destacarnos en la fe, cómo podemos de repente sobresalir en las áreas de la fe, sobre todo en estos tiempos y en estos momentos circunstanciales en la que estamos viviendo, producto de esta situación que sabemos que estamos todos afrontando a nivel nacional y a nivel internacional. Necesitamos comprender y necesitamos entender que nuestra fe requiere de ser destacadas en los momentos más difíciles de la vida. Preguntarnos ahora entonces, ¿cómo podemos sobresalir en la fe? ¿Cómo podemos destacarnos o sobresalir, como el apóstol Pablo les había dicho a la iglesia de Corintios, en cuanto a su forma de creer? Porque sí, hay diferentes estados de fe. No todos desarrollamos la misma fe, ni todos tenemos la misma fortaleza de fe. Todo va a depender de cuánto hayamos crecido y cuánto hayamos madurado para poder ver la vida de la forma como el Señor quiere que la veamos. Cómo podamos tolerar la vida de acuerdo al nivel de fe que nosotros desarrollemos. Así que preguntarnos esto es muy importante. ¿Cómo podemos sobresalir en fe? ¿Cómo podemos destacarnos de tal forma que nos podamos convertir en gente semejante a los héroes de la fe de la cual habla el libro de los Hebreos capítulo 11? Y a veces pensamos que cuando mencionamos a esos hombres destacados del capítulo 11 son los únicos hombres de la fe que la Biblia menciona. Pero yo estoy seguro que hoy en día, hoy en la actualidad, aunque no están escritos en la Biblia, hay hombres de fe que siguen destacándose, que siguen alumbrando y siguen brillando en la forma como ven la vida y en la forma como Dios los prepara para enfrentar las situaciones de la vida. Así que esta pregunta es importante que nosotros podamos en esta mañana desarrollarlo. Así que quiero utilizar para esto una experiencia o utilizar más que todo la experiencia vivífica de aquel a quien hemos considerado como el padre de la fe. Y me estoy refiriendo al patriarca Abraham, la cual fue catalogado, fue renombrado como el padre de la fe. Así que creo que este es un buen ejemplo que pudiésemos utilizar para que nos pudiesen esta mañana enseñar de la forma en que nosotros podemos sobresalir y podemos destacarnos en nuestro nivel de fe. Y quiero explicar esto desde la perspectiva y desde el ángulo apostólico, refiriéndome al apóstol Pablo, a la forma como el apóstol Pablo planteó, la forma como el apóstol Pablo explicó desde su perspectiva cómo el patriarca Abraham se destacó y cómo brilló en cuanto a su fe. Allá en el libro de los Romanos, capítulo 4, verso 18 al 22, utilizaremos este pasaje, en las cuales nos darán luces claras de cómo nosotros podemos hacer, cómo nosotros podemos lograr que nuestra fe se destaque de tal forma que brille, que pueda brillar en el firmamento y que pueda ser realmente aplaudido por nuestro Dios, porque nuestra fe, una vez destacada, será llamada por justicia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Allá en Romanos capítulo 4, versos 18 al 22, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la experiencia de Abraham con respecto a aquella promesa que Dios le había dado a Abraham sobre su hijo Isaac, teniendo 100 años de edad. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Aquella historia donde Dios le había prometido a Abraham y a Sara a una edad muy adulta, que sobre ellos vendría prole, habría un hijo, la cual a través de ese hijo que se llamó Isaac,
vendría una descendencia que sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Recuerdan ese pasaje? Así que el apóstol Pablo hace referencia a este acontecimiento, a la forma como Abraham manejó la situación en perspectiva, de acuerdo a cómo él pudo, podríamos decirlo, manejar la información que Dios le había hecho sobre que él tendría una descendencia a la edad en la que él tenía y a la edad en la que su esposa Sara tenía. Así es que dice el apóstol Pablo que él, refiriéndose a Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. Y yo quiero que ustedes marquen esto en su Biblia, porque a veces pasamos muy por alto algunos pasajes importantes que nos dan información esencial para nuestra conducta. Esto dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes. Y escuche, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. ¿Cómo estaba Abraham ya a la edad de 100 años? Ahí lo dice. Bueno, dígame, ¿quién a la edad de 100 años todavía es prácticamente un zombie? Ese era Abraham físicamente. Siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Sara tenía 90 años cuando recibió aquella promesa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria ¿a quién? A Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Quiero que sepan que esto es uno de los pasajes más impresionantes de toda la Biblia. Pablo dijo que el modelo de fe fue Abraham, ya que él había creído esperando contra toda esperanza. Y esta expresión que ustedes ven allí en el versículo 18, en la cual dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza, parece a simple vista una declaración que pudiese resultar paradójico y a verse hasta contradictorio. Sin embargo, no puede ser algo más certero que esto. Y permítame explicar lo que el apóstol Pablo quiso decir, que la fe de Abraham fue de esperanza contra esperanza. Y es que hay una perfecta definición con respecto a esto y una explicación profunda con respecto a lo que sucedió con Abraham. Cuando Pablo dice que él había creído en esperanza contra esperanza, es que hay dos tipos de esperanza que el ser humano tiende a manejar en su vida. La primera esperanza que yo quiero mencionar allí, si me lo pone Rachel en pantalla, es la esperanza humana o la esperanza natural. Esa esperanza humana o esperanza natural es aquella que descansa o espera sobre aquello que es posible y que depende del mundo real. Son aquellas que tienen tendencias humanas y estas podrían no realizarse y por consiguiente defraudarte o desilusionarte. Esa es la esperanza común y corriente. Todos los seres humanos tenemos algún tipo de esperanza y esa esperanza se desarrolla en vista de nuestra forma de pensar, nuestras culturas, nuestras ideologías, nuestras formas de ver la vida, como hemos sido edificados y hemos sido educados. Todas estas cosas suman y aportan a nosotros un nivel de esperanza de acuerdo a algo que podemos manejar en el marco de las posibilidades.
Todos los seres humanos manejamos un nivel de esperanza de acuerdo a las posibilidades, a las cosas que se pueden manejar dentro del contexto de lo real. Y todos los seres humanos de forma natural manejamos un nivel de esperanza en esos medios, manejamos un nivel de esperanza en esos niveles. Pero son niveles que en alguna manera pudiesen defraudarte, porque cuando las cosas tú las manejas desde la perspectiva de lo posible, es muy probable que en el transcurso de los acontecimientos esas posibilidades se puedan convertir en imposibilidades y como consecuencia de eso te puedan defraudar, porque al fin y al cabo las cosas que se manejan desde el punto de vista racional y desde el punto de vista de nuestra conciencia y nuestra mentalidad no son posibles manejarse y no son posibles realizarse, y como consecuencia de eso tienden a defraudarnos en algún momento de la vida. El tema de esto es que esa medida de posibilidad en la que nosotros los seres humanos nos manejamos tienden a fracasar en la mayoría de los casos, porque las cosas en el mundo de lo posible tienden a ser defraudadas y tienden a no poder cumplir con la realidad. El otro tipo de esperanza es lo que se conoce como la esperanza sobrenatural, que es otro nivel de esperanza donde el creyente o la persona que conoce al Señor Jesucristo como su Salvador empieza a desarrollar otro nivel de esperanza, y que esta esperanza descansa sobre el hecho, la particularidad del cumplimiento de las cosas en el ámbito sobrenatural. Es aquello que no espera sobre la debilidad humana, ni tampoco depende de los acontecimientos, ni tampoco depende de las circunstancias, sino del accionar de Dios. Eso es lo que Pablo lo llamó la esperanza que no nos defrauda. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 5, verso 3 al 5. Dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter desarrolla esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu que nos ha dado. Nótese que Pablo está hablando de otro nivel de esperanza. Es un nivel de esperanza sobrenatural. Es un nivel de esperanza que no descansa sobre las cosas posibles, sino que descansa sobre las cosas imposibles. Es una esperanza que depende del accionar de Dios, no de las circunstancias, ni depende de los problemas o de las situaciones que giran en torno a nosotros, sino que es un nivel de esperanza que trasciende y que cabalga sobre un mundo espiritual totalmente diferente al que las personas no comunes y corrientes se manejan. Por eso nosotros los creyentes, los que conocemos a Cristo, los que sabemos que Dios es el Dios de lo imposible, se maneja en un nivel de esperanza donde nosotros sabemos esperar lo que es imposible. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: ¿sabes? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque estamos hablando de otro nivel de esperanza. Y lo que el apóstol Pablo está tratando de decir cuando se refería a Abraham, que él creyó en esperanza contra esperanza, es que el patriarca Abraham tuvo que aprender a desarrollar un nivel de esperanza espiritual que superara el nivel de esperanza natural de la que los hombres común y corrientes se manejaban. Abraham tuvo que superar su nivel de esperanza. Y tuvo que empezar a aplicar el nivel de esperanza donde las cosas imposibles funcionan.
donde las cosas imposibles que no pueden ser posibles empiezan a realizarse para que tú puedas moverte en esa área, para que tú puedas desarrollarte en ese nivel espiritual. Tú necesitas aplicar un nivel de esperanza superior al que quizás actualmente estás manejando. No puedes esperar que Dios haga cosas extraordinarias y haga cosas imposibles utilizando un nivel de esperanza natural. Tú necesitas moverte en el mundo espiritual de las imposibilidades en áreas espirituales donde la esperanza espiritual opera sobre tu vida y sobre tu mente. Así que cuando el apóstol Pablo habla acerca de Abraham, hace referencia que él creyó de esperanza contra esperanza. En otras palabras, la esperanza espiritual que Abraham había desarrollado había sido superior al nivel de esperanza natural que como ser humano él había podido manejar hasta ese momento. Wow. ¿Dicen amén a eso? Cuando Abraham creyó en la promesa que le fue dado por Dios, él tuvo que sobresalir. Él tuvo que superarse. Mira, déjame decirte esto y déjame explicarte esto de una mejor forma. La Biblia dice que cuando el Señor se le acercó a Abraham y a su esposa Sara, ya eran unos ancianos. Ya era gente físicamente muerta. Ya desde el punto de vista humano era imposible de que ni Sara a través de su vientre y Abraham a través de su cuerpo físico pudiesen ser capaz de poder engendrar un hijo. Y desde esa perspectiva, era imposible que Abraham creyera. Porque si él manejaba la fe desde la perspectiva de la esperanza natural, no iba a poder ser posible que su fe pudiese mantenerse firme. Así es que él tuvo que sobresalir en su esperanza. Y es que tanto la fe como la esperanza caminan de la mano. No puede haber fe sin esperanza y no puede haber esperanza sin fe. Me estoy refiriendo a una esperanza espiritual, a una esperanza que trabaja y que funciona en el mundo de lo imposible. Esa esperanza, para que la fe pueda ejecutarse, necesita ser una esperanza espiritual, una esperanza superior. Por eso requiere sobresalir. No puedes manejar los imposibles en tu vida con una esperanza natural, con una esperanza de acuerdo a tus propias convicciones personales o manejando las cosas desde el punto de vista humano. Tú necesitas ver los imposibles de tu vida desde la perspectiva y desde el ángulo como Dios lo ve. Las cosas imposibles se manejan desde otra perspectiva espiritual. Y ellos estaban en esa condición. Desde el punto de vista humano, era imposible que ellos pudieran gestar un hijo. Pero, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Tuvo que creer contra toda esperanza. Tuvo que empezar a mirar las consecuencias y empezar a mirar el problema desde otra perspectiva. Tuvo que empezar a mirar lo imposible desde otro ángulo. Tuvo que empezar a mirar el problema, la crisis, desde otra perspectiva para que pudiese convertir la promesa de Dios en una acción.
Yo quiero decirte algo en esta mañana. Si tú quieres que Dios empiece a operar imposibles en tu vida, tú necesitas en esta mañana empezar a desarrollar un nivel de esperanza sobrenatural. Un nivel de esperanza que cabalga sobre el mundo espiritual y no sobre el mundo natural. Tú tienes que empezar a ver la vida desde otra perspectiva, de la forma como Dios lo ve, y empezar a desarrollar un sistema de esperanza divino, espiritual, que te catapulte hacia las grandes bendiciones y hacia los grandes propósitos de Dios. No puedes mirar los imposibles en tu vida de la forma natural y humana, porque no va a funcionar. Dicen amén a eso. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, verso 19 al 20. Refiriéndose a la fe de Abraham, dice, su fe no flaqueó. Yo quiero que ustedes empiecen a ver el nivel de esperanza en la que Abraham se movía. No podía ser un nivel de esperanza natural. No podía ser un nivel de esperanza convencional y humana. Tenía que haber sido un nivel de esperanza sobrenatural que había empezado a crecer en la vida de Abraham y se había empezado a desarrollar en la mentalidad de Abraham, la cual fue capaz de creer en medio de las circunstancias y de las crisis y de las situaciones difíciles como la que vivió Abraham. Dice que su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba muerto. Mire que él, bajo ninguna circunstancia, dejó, por decirlo así, en desmérito que él sabía que estaba viejo. Él en ningún momento ocultó su vejez, ni tampoco ocultó su incapacidad. No trató de esconder sus debilidades físicas. No, dice la Biblia que aunque su cuerpo estaba muerto, yo no sé cuál puede ser la circunstancia de tu vida, porque yo quiero que tú sepas, no ganas nada tratando de decir que no tienes el problema. No, es que no se trata de eso. No se trata de esconder la crisis. No se trata de esconder que no tienes dinero o que no tienes recursos o que estás enfermo. No se trata de desconocer eso. Se trata de que en medio de que sabes que existe esa crisis y que existe ese problema y que sabes que esa situación está ahí, es verídica, es real, tu esperanza empieza a cabalgar en otro nivel. Dice la palabra del Señor, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Mira, es que fíjate el nivel de esperanza y de fe de Abraham, que no solamente tuvo que superar sus propias debilidades físicas, sino que también tuvo que superar las debilidades físicas de su esposa Sara. Por eso que la fe de Abraham sobresalió. Porque es que no es cuestión de solamente mirar los problemas que giran en torno a nosotros, sino que también se extienden hacia otras circunstancias que también pueden afectar tu vida. Mira lo que dice el verso 20. Ante la promesa de Dios. Es que, déjame decirte algo. Cuando tú estás frente a una crisis, cuando tú estás frente a un imposible, tú necesitas contrastar los hechos. Voy a volver a repetir esto. Frente a las crisis y frente a los imposibles de tu vida, para que tu fe y tu esperanza brillen, tú necesitas contrastar los hechos.
los hechos en que funcionan o los hechos en que radican es que existen dos argumentos en la vida del creyente en medio de una crisis. Existe la realidad, los acontecimientos, los hechos, pero también existe una promesa. Una promesa de Dios que quizás no es una realidad en ese momento. Quizás no está consumado en ese momento. Pero si es una promesa de Dios, es un hecho a largo plazo. Es por eso que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe descansa sobre hechos que no son una realidad en el momento, pero que no significa que no serán un punto final. Eso es lo que hace que tú puedas contrastar entre un hecho momentáneo y un hecho futurístico. Pero ambos son realidades. El problema de los creyentes es que muchos de los creyentes que no han podido desarrollar una fe destacada son aquellos que no han aprendido a ver la fe y no han aprendido a ver los hechos de Dios desde la perspectiva de la realización en el futuro. Tú tienes que empezar a ver los imposibles desde la forma como Dios lo ve. Puede ser que no sea en el momento circunstancial, pero eso no significa que no sea un hecho. Por eso dice la Biblia que la fe de Abraham no flaqueó. Porque su esperanza descansaba sobre una palabra dada por Dios. Y eso cambia las cosas. Eso cambia las realidades. Y aunque él vio su cuerpo físico, que estaba desgastado, y aunque vio que la matriz de su esposa Sara estaba muerta, la promesa de Dios pesaba más que su realidad. Mira lo que quiero poner aquí, estas dos palabras aquí, Rachel. Esta palabra, nenekromeon, esta es una expresión en el griego que el apóstol Pablo menciona al referirse a un cuerpo literalmente muerto. Pues ya tenía 100 años. Es la misma expresión que se utiliza para un cuerpo fétido que ha estado ya por horas muerto. Es la misma expresión que se utilizó, por ejemplo, cuando se habló acerca de el hermano de Marta y María, Lázaro, la cual se encontraba, dice, muerto, con más de 3 días de muerto. ¿Cómo podía estar ese cuerpo de Lázaro? En descomposición, sin funcionamiento. La palabra necrosis es la otra palabra que te utiliza en el griego para describir el nivel de necrosidad en la que se encontraba la matriz de Sara. Esa palabra es la que se utiliza hoy en día en las ciencias para poder explicar cuando las células están muertas. ¿Usted sabe qué me recuerda este pasaje para que usted pueda entenderlo? Como cuando Ezequiel se presenta ante los huesos secos. Y el Señor le pregunta, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y cuando Ezequiel ve eso, ¿qué ve ahí? Puros huesos secos. Aquí no hay nada que hacer, al menos que tú hagas algo. Así se encontraban físicamente, biológicamente, se encontraban Abraham y Sara. Estaban necróticos, estaban muertos,
lo que indica un alto nivel de descomposición del cuerpo humano sin vida. En ambos casos, tanto a Abraham como de Sara, se requiere poner de manifiesto el límite e impotencia y la imponente muerte a la existencia humana. Pero quiero decirles algo en esta mañana, mis hermanos. La fe de Abraham había sido más fuerte que la muerte, pues creyó en Dios como aquel que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabes qué? Abraham creyó en el Dios que dio vida. Abraham creyó en el Dios que podía levantarlo de la muerte y podía resucitarlo del foso de la muerte físicamente. Él supo que el Dios poderoso podía devolverle la vida para poder dar un hijo y podía levantar la matriz de su esposa para que ella pudiera engendrar una nueva generación. ¿Sabes? Eso es lo que hace la esperanza. La esperanza te permite creer y confiar y esperar un Dios de lo imposible sobre las cosas posibles. Es un Dios poderoso y perfecto porque Él sabe que el Dios de Israel es un Dios que da vida. ¿Sabe? El Dios tuyo, el Dios mío, no es un Dios cualquiera. Es el Dios que hace las cosas y que da vida. El Dios que de los muertos sabe resucitar. El Dios que levanta a los muertos y que resucita todo lo que se ha muerto y le da vida y vida en abundancia. Abraham creyó en un Dios que da vida. Quizás Abraham se puede encontrar en una situación similar a la que tú te puedes encontrar hoy. Porque puede ser que no te encuentres físicamente muerto, pero puede ser que estás en un problema, en una circunstancia en esta mañana en la que pareciera que no hay forma de resucitar y de volver a la vida espiritual. No hay forma en la que puedas volver a recuperar lo que has perdido. No hay forma en la que se te pueda devolver aquellas cosas que quizás la vida te ha quitado o las oportunidades de la vida te ha quitado de en medio. Pero yo quiero que sepas que todavía el Dios de nosotros es un Dios que sabe hacer milagros. Es un Dios que sabe dar vida a todo lo que se ha muerto. Y Él pregunta en esta mañana: ¿crees que yo puedo dar vida? ¿Crees que yo puedo dar vida? ¿Crees que yo puedo dar otra oportunidad? ¿Crees que yo te puedo dar una nueva oportunidad en lo que has perdido? ¿Crees que yo te puedo devolver la salud? ¿Crees que yo te puedo devolver las finanzas? ¿Crees que yo te puedo devolver la casa que te han quitado? ¿Tú crees que yo te puedo devolver los bienes que te han arrebatado? Yo sigo siendo un Dios poderoso que da oportunidades y que da vida. Ese es mi Dios, el Dios de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué conclusiones podemos llegar de todo esto? Lo que les voy a decir pareciera no tener sentido. Lo que les voy a decir en esta mañana, a manera de conclusión, pareciera ser desconcertante, pero en realidad no hay algo que tenga más sentido que esta declaración que voy a decir. Porque frente a estos hechos que estoy mencionando y frente al ejemplo de Abraham, en la forma como él manejó la crisis y en la forma como él manejó sus imposibles, yo llego a la conclusión de que para que nuestra fe sobresalga requiere de condiciones de imposibles. Yo lo voy a decir otra vez porque de repente usted no me entendió. Para que nuestra fe sobresalga, requiere de condiciones imposibles, requiere de problemas, requiere de crisis, requiere de circunstancias difíciles, requiere de tormentas en la vida. Estos escenarios hacen que tu fe fortalezca contra toda esperanza. Estas condiciones de la vida hacen que tu fe resalte, hace que tu fe sobresalga. Necesitas de las condiciones difíciles y necesitas de las crisis y de los problemas y las pruebas para que tu fe pueda brillar.
Pero pastor, ¿usted qué me está diciendo? Usted está diciendo que yo tengo que llamar al problema. Yo no les estoy diciendo que tú tienes que llamar al problema. Yo te estoy diciendo que cuando las crisis vengan y los problemas vengan a tu vida, recíbelos con alegría, porque de esa forma tu fe brillará y tu fe será levantada. Hombre, y si tú no crees lo que yo te estoy diciendo, déjame llevarte allá al libro de Santiago. Santiago, Rochelle, ¿no está ahí? Sí, ahí está. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, dice el apóstol Santiago: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Ay, 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 ay. Y parece esto inverosímil, parece esto una locura. Pero es que el apóstol Santiago dice: alégrense cuando tengan que enfrentarse a diversas dificultades. Ustedes ya saben que así, de esa forma, se pone a prueba su fe. Y eso los hará más pacientes. Hay un beneficio, hay una bendición cuando viene una crisis. Puede ser que tú no la entiendas en el momento, puede ser que tú no la comprendas racionalmente, pero es la única forma como tu fe puede empezar a sobresalir. Para que algo sobresalga necesitas destacarte. Para que algo sobresalga, tú necesitas ser mejor que. Y la única forma en la que vamos a poder ser medidos y vamos a poder calibrar nuestro nivel de fe es cuando estamos en crisis. Es cuando estamos en situaciones como la que estamos viviendo en esta pandemia, en la que nosotros no sabemos cómo va a terminar esto. ¿Cómo es que vamos a superar los problemas económicos? ¿Cómo es que vamos a superar las crisis, las amenazas, los acreedores, las deudas? No sabemos si vamos a volver a nuestros trabajos de forma permanente. Esa inconstancia en la que nos encontramos ahora mismo hace que nuestra fe se desarrolle. Y hace que nosotros empecemos a ver la vida desde otro nivel de esperanza. Porque ahora quiero que sepan, ahora en base a esta crisis y por resultado de esta situación que estamos viviendo, he empezado a ver el futuro desde otro nivel de esperanza diferente. No dependo de lo que el gobierno diga. No dependo del nuevo presidente de los Estados Unidos que nombraron. No dependo si del trabajo me botan o me dejan. No dependo de esa circunstancia. Mi nivel de esperanza descansa sobre las promesas de Dios. Descansa sobre lo que Dios ha dicho que hará de mí y que hará de nuestra nación y que hará de tu iglesia. Descansamos sobre lo que Dios ha dicho que hará. Sobre eso descansa mi nivel de esperanza. Aleluya. Analicemos para terminar. 3 aspectos que yo considero importantes que necesitamos considerar para una fe que sobresale. 3 aspectos que es importante que tú necesitas considerar en este tiempo de crisis, en este tiempo de falencias, en este tiempo de problemas de la que estamos viviendo, sea cual sea el escenario donde tú te encuentras. Tú necesitas evaluar 3 condiciones importantes. La primera que yo quiero mencionar es que tú necesitas considerar más fuerte en tu corazón las promesas de Dios que tu cuerpo ya muerto, que tus circunstancias, que tus problemas, que tus crisis. Debe pesar más en tu corazón, escúchame, las promesas de Dios que tu problema. Y cuando tú empiezas a
considerar esto como algo que pesa más, como algo que tiene más importancia. Lo que Dios dijo, aunque no lo veas, es que lo dijo Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Tú estás frente a un problema, tú estás frente a una crisis, pero Dios te dio una promesa. Y aunque esa promesa no se haya cumplido, más pesa lo que Dios dijo que lo que tú estás viviendo. Oh. Y cuando eso pesa más, oh, mi nivel de esperanza supera contra toda esperanza. Porque no depende de la circunstancia, no depende de lo que está sucediendo a mi alrededor, depende de lo que Dios ya dijo. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, verso 20, refiriéndose a Abraham, dice: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Yo lo voy a decir otra vez. Abraham siempre, no importa, habían pasado, ¿sabes cuántos años pasaron desde la promesa de Abraham hasta que Sara dio a luz? Pasaron 10 años más. Pero en esos 10 años, quiero que sepa, Abraham nunca dejó de creer. Todo lo contrario, dice, de hecho, su fe se fortaleció aún más. Y así dio gloria a Dios. Mire, hermano, déjeme decirle, cuando la fe sobresale, mientras las cosas más duras se ponen, más crees. Mientras las cosas se hacen más difíciles, más crees. Mientras las cosas se te aprietan más económicamente, es donde más crees. Donde las cosas parecieran no tener sentido, pareciera que no ves la luz al final del túnel, pero es donde más te abrazas de la fe. ¿Sabe? Ese fue lo que hizo que la fe de Abraham sobresaliera. Dice, siempre creyó a la promesa de Dios. El problema de esto es que a veces se nos olvida la promesa. Nos enfocamos en el dolor, nos enfocamos en la crisis, nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en eso a tal punto que se nos olvida la promesa. Y a Abraham no se le olvidó. Y no se le olvidó porque él dijo, lo dijo Dios. Y si Dios lo dijo, y si Dios me tiene que levantar entre los muertos, a mí y a Sara, literalmente lo hará. Porque Dios lo dijo. Eso hace la diferencia. Mira lo que dice Números capítulo 23, verso 19. Dios no es un nombre. No, señores. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Alguna vez usted ha visto a Dios mintiendo? ¿Alguna vez usted ha visto a Dios avergonzado porque no pudo hacer algo? ¿O porque se le olvidó? ¿O porque no fue lo suficientemente poderoso para resolver un problema? Yo quiero preguntarles algo. Desde el punto de vista humano,
¿Qué pudo haber sido más grande que el problema de Marta y María cuando su hermano murió? Desde el punto de vista humano, ahí no había nada que hacer. Pero María dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¡Qué mujer, hermano! ¡Qué fe! Y el Señor le dijo: ¿tú crees? ¿Tú crees que yo puedo levantar a tu hermano entre los muertos? Y ella le dijo: yo sé, Señor, que todo lo que tú pidieras al Padre, Él te lo dará. Así que si tú le pides al Señor ahora que le resucite a mi hermano de entre los muertos, yo sé que Él va a ser resucitado. Oh, mira, déjame decirte, esa esperanza no es la misma esperanza natural. Es una esperanza de convicción. La esperanza tiene que ver con espera. Tú sabes esperar en Dios. Eso es lo que significa esperanza. Esperanza significa cuando tú sabes esperar el momento en la que Dios algo va a hacer. Esa espera tiene que ver con paciencia. Esa espera tiene que saber con que esperaré el momento de Dios. Esperaré pacientemente y Él hará. Esperaré que Él cumplirá sus promesas en un momento dado, en un momento circunstancial, en el momento indicado. Yo sabré esperar. Esperar no significa incredulidad. Esperar significa esperar confiadamente que Dios hará. Mira lo que dice el siguiente punto. Espera en Dios. Dice Romanos 4:18. Aun cuando no habían motivos para tener esperanza. Aun cuando no habían motivos para tener esperanza. No había motivo. Dime. Desde el punto de vista humano, tú no puedes esperar nada de las cosas imposibles. Se murió, se murió. Te votaron, te votaron. Te quitaron la casa, te quitaron la casa. Desde el punto de vista humano, no hay forma de esperar nada, porque lo hecho, hecho está. Pero desde el punto de vista del reino, las cosas no funcionan así. Desde el punto de vista del reino, tiene que ser esperanza contra esperanza. Desde el punto de vista del reino, tu fe debe sobresalir. Tu fe tiene que superar los imposibles. Y dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo, ¿qué cosa? ¿Qué siguió teniendo Abraham? Esperanza es esperar. Abraham siguió esperando, no con dudas, esperando el cumplimiento. Aun cuando no había esperanza, aun cuando no había sentido, aun cuando no había respuesta, aun cuando él sabía que no había definición desde el punto de vista humano, no había manera desde el punto de vista humano. Pero Abraham, su fe sobresalió a tal punto que fue de esperanza contra esperanza. La esperanza espiritual superó la esperanza natural. Porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Fíjate que primero cree, luego espera. Primero crees, luego viene la esperanza. Primero crees
Y luego hay esperanza. Dice la Biblia, él había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios lo había dicho. Esa es la cantidad de descendiente que tendrás. ¿Le crees a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios en esta mañana? ¿Cuántos le creen a Dios allá desde los hogares donde me están viendo? ¿Cuántos le creen a Dios? Yo no sé cuál puede ser la situación que tú estás atravesando en esta mañana. Yo lo que quiero decirte hoy es que tú has sido llamado para que tengas esperanza contra esperanza, para que pueda tu fe resaltar y que tu fe pueda destacarse. Y Dios está permitiendo esta situación en tu vida para que tu fe se destaque a tal punto de que tú puedas tener esperanza. Ten esperanza porque lo que Dios dijo hará. No veas la circunstancia, no veas la pandemia, no veas la crisis, veas lo que Dios dijo, mira lo que Dios ha prometido y empieza a creer lo que Dios ha dicho que hará. Y tercer y último punto, bueno, antes de este punto, el Salmo 130, versos 5 al 7 dice, espero al Señor, lo espero con toda mi alma. Wow, en su palabra he puesto mi esperanza. ¿Sabe qué significa eso? En lo que Dios ha dicho. ¿Tú sabes dónde debe descansar tu esperanza? Sobre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eficaz y la palabra de Dios es certera y es confiable. Espero, dice en su palabra, he puesto mi esperanza, espero al Señor con todo el alma, más que todos los centinelas de la mañana. Como esperan los centinelos a la mañana, así tú, Israel, espera al Señor. Porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. ¿Usted alguna vez ha esperado la mañana como lo esperan los centinelas? Cuando yo leí este pasaje, me hizo recordar cuando yo estaba en los Exploradores del Rey. Ahí está Wolfgang. Nosotros hacíamos centinelas todas las noches. Y a mí a veces me tocaba a las 2 de la mañana, la hora más bellaca, en la que el sueño te agarra. Y yo me paraba ahí, a veces con lluvia, a veces con frío, al lado de la fogata. Y lo que yo más deseaba y esperaba era que llegara la mañana. Porque yo quería que se acabara esa angustia. Y yo esperaba la mañana ahí, parado, y miraba el reloj y decía, ya falta media hora, ya faltan tanto, ya falta tanto, ya falta poco. Y cuando amanecía, que eran las 6 de la mañana, llegó la mañana. Así debemos esperar en Dios. Cuando estás en crisis, cuando estás en problemas, cuando estás en dificultades, espera en Dios, que Él hará. Dicen amén a eso. Y la tercera condición que quiero mencionar que debes considerar es el respaldo que hay detrás de esa promesa. Porque, ¿sabes? Tan importante es lo que se dice como quien lo dice. ¿Ok? Voy a volver a repetir esto de nuevo. Tan importante es qué es lo que se dice que de quién lo dice. Mira, dice la palabra del Señor que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Si tú quieres que tu fe sobresalga, tú necesitas estar completamente convencido de que quién es el que te ha dicho esa promesa. Le voy a dar un ejemplo.
Cuando uno va a hacer un préstamo, ya sea un préstamo hipotecario o un préstamo cualquiera de estos, uno generalmente busca los bancos que tengan los mayores respaldos financieros. ¿Cierto o falso? Uno no se va por ahí a un banco desconocido, o tampoco se va también a una compañía de seguro. Por ejemplo, cuando tú vas a asegurar tu vida o asegurarte con una póliza de salud, no te vas a buscar cualquier seguro por ahí que te pueda dejar en la calle en un momento dado. Tú, por lo general, buscas entidades financieras con suficiente respaldo económico, porque tú sabes que al momento de un reclamo, tú necesitas un respaldo. ¿O no? Esto me hace recordar que hace unos años atrás yo compré una póliza de salud. No voy a mencionar el nombre para no dar descrédito a la compañía de salud, pues ya la compañía no existe. Pero cuando fui a presentar el reclamo me dijeron en el hospital, disculpe, pero esta compañía de seguros no tiene fondos, dice que no puede pagar el reclamo porque no tiene cómo pagar. ¿Cómo? Pero si yo pagué mis primas y pagué... Pues no sé, llame a su compañía de seguros, llame a su corredor, porque acabamos de llamar a la compañía de seguros y ellos dicen que no pueden responder al reclamo. ¿Usted sabe lo que pasa eso? El lío que te metes tú. Me metí en un lío porque eran casi como $700. Y tuve que agarrar mis muleles y irme para el seguro social. Porque la compañía de seguros no tenía el suficiente respaldo económico financiero para responder a mi reclamo. Pues de la misma forma, usted y yo estamos bajo una promesa con garantías. Y la garantía tuya y la garantía mía descansa no solamente sobre la promesa, sino lo que respalda esa promesa. Por eso decía que no es tan importante quien lo dice como, perdón, lo que se dice como quien lo dice, porque quien lo dice debe tener suficiente respaldo para responder ante esa promesa. Y Abraham entendía y comprendía a cabalidad quién estaba detrás de esa promesa. Porque Abraham decía, es que yo sé que Dios es poderoso. Déjeme explicarle esto de esta forma para poder terminar aquí. Abraham sabía que el vientre de su esposa estaba y que él no podía levantar ni un solo esperma. Y que Dios le dijo, mira, tú serás padre de multitudes. ¿Por qué Abraham creyó en Dios? Creyó, por supuesto, en Dios. Pero creyó en Dios porque sabía que él tenía un respaldo. Y sabía que ese respaldo de Dios descansaba en el poder de Dios. Hombre, si tú caes enfermo y caes en un hospital enfermo y Dios te dice, yo te voy a sanar, tú le vas a creer porque tú sabes que Dios tiene poder para sanarte. Si no tuviera poder, tú dices, bueno, Él dice eso, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero eso no pasa así con Dios. Porque el Dios tuyo da promesas y Él mismo es su respaldo. Porque Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios puede dar vida a lo que está muerto porque Él es poderoso. Dios puede levantarte de una enfermedad terminal porque Él es poderoso. Dios puede devolverte lo que tú has perdido económicamente porque Dios es poderoso. Dios puede devolverte un trabajo mejor de que has perdido porque Dios es poderoso. Es que tú necesitas entender que tu Dios es poderoso. Tú necesitas comprender que tu Dios
es en gran manera poderoso, y que Él no hay nada que esté bajo, que esté encima de Él, sino que todo está bajo sus pies. Tú necesitas comprender que el poder de Dios es suficiente para resolver cualquier situación en tu vida y cualquier crisis, porque Él tiene el poder para cambiar las circunstancias. Yo necesito que tú entiendas eso, porque tú no puedes salir de este lugar sin comprender de que tus promesas tienen un respaldo poderoso de Dios, que lo que Dios dice se hará, porque Él tiene poder para hacerlo. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, verso 20 al 21. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. ¿Tú sabes lo que es eso? Espérate, es que yo necesito que tú leas esto con calma. Esto a veces uno tiene que leerlo como lo leí yo esta mañana, que me senté con un café y lo leí más de 7 veces porque yo necesitaba analizar lo que estaba leyendo. Aquel que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos. Yo no sé qué tú te puedes imaginar. Te quedas corto. Te quedas corto. Más de lo que puedas pedir. Tú sabes, wow. Dice, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. De ese tamaño es el poder de Dios. Más allá de tu imaginación, más allá de lo que puedas pedir. Cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Es infinito. Tu Dios tiene un poder infinito. Tu Dios es poderoso más de lo que te puedas imaginar. Y tú necesitas entender esto para que tú puedas catapultar tu fe. Y tú puedas agarrar tu fe y hacer que tu fe vislumbre. Y que tu fe realmente empiece a brillar. ¿Cuántos han entendido la palabra de Dios en esta mañana? Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Levanta tus manos. Si tu fe ha empezado a menguar, si tu fe ha empezado a decaer, es el momento que ella empiece a destacarse en los momentos difíciles y en los momentos de crisis. Este es el momento. Este es el mejor escenario. Y esta es la mejor condición y el mejor momento para que tu fe empiece a brillar. Si en este momento nada está escrito en tu vida, lo que vislumbras a largo plazo es, no hay nada seguro. Si tú has recibido un diagnóstico negativo, para los que me están escuchando,
Si estás en un problema, quiero que sepas, este es el mejor escenario para que tu fe se destaque y sobresalga. Rachel, yo quiero que tú levantes tu mano. Levanta tus manos allí. Esperanza contra esperanza. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Aleluya. Escucha. Estoy ahora en la presencia del Señor, En tu presencia. el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener Así es, Señor. en sacrificio. Él dio su vida Dilo. por mí. Mi esperanza Dilo. está en Dios desde hoy y para siempre. Dígalo. Mi esperanza está en Dios Hasta el final. hasta el final. Yeah, yeah. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, Todos los días. que viene al quebrantado pecador Aleluya. para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará. Dilo, iglesia. Mi esperanza. Yeah. Está en Dios. Está en Dios Está en Él. desde hoy Y para siempre. para siempre. Yeah. Esperanza Está en Dios. está en Dios Dilo, hasta el final. al final. Oh. Mi esperanza está en Él. Mi esperanza no está en las circunstancias. Mi esperanza no está en los cambios de gobierno. Mi esperanza no está en las respuestas humanas. No. Señor, oh Señor, confío en ti. Confío en ti. Desde hoy. Para siempre. Mi esperanza Está en Dios. está en Dios Aleluya. hasta el final. Aleluya. Nuestra esperanza está en Él. Dígalo. Mi esperanza está en ti, Jesús. Mi esperanza está en ti, Jesús. Está puesta en Mi esperanza está en ti, Jesús. su palabra y su Mi esperanza está en tu palabra, en lo que tú has dicho, en lo que tú has proclamado, Señor, para mi vida. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan un gloria a Dios fuerte? ¿Cuántos dan un gloria a Dios fuerte? Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestra esperanza está en el Señor. Alaba al Señor, alábalo en esta hora. Alábalo con toda tu fuerza. Dile, mi esperanza está en ti, Jesús. Mi esperanza está en ti, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dicen amén.